bien que tu vida salió mejor do que usted esperaba. No fue por tus fuerzas, es la mano de Dios. Y muchas veces nosotros perdemos el pelo, nos desesperamos, perdemos ahí noches de sueños, y si mirar bien, en el final terminó bien. Amén. Entonces, la palabra del Señor declara: yo es que sé qué pensamientos tengo acerca de vosotros. Dios que declara: yo es que sé lo mejor para vosotros. Pensamientos, planes de paz y no de mal, para dar a la iglesia el fin, el destino que deseo en el corazón. Entonces, vamos a continuar orando. Quiero pedir a todos los hermanos, quizás usted pasa en la puerta del local y nunca había abierto los ojos. Estoy orando para Dios abrir tus ojos. Sí, quizás se acuerden bien. Yo tomo eso muy en serio, porque se acuerden bien que los apóstoles llegaron para Jesús y dijeron: Señor, la gente va a morir de hambre, no tenemos comida, estamos en el desierto y ya pasó de la hora de comprar pan, las panaderías están cerradas. Ahí Jesús preguntó: ¿y qué vosotros tenéis? Y ellos dijeron: bueno, nosotros no tenemos nada, no sé, un niño con 5 panes y 2 pescados. Llama al niño. Entonces, la preocupación de los apóstoles ya estaba respondida por Dios. Ellos es que no estaban viendo de la manera que Dios ve. Entonces, quizás usted pasa en la puerta. La iglesia en Londres, llegamos a donde estamos hoy a través de un outdoor. Estaba en un local donde no pasaba autobús y nada. Yo parqué el coche, miré el número, yo llamé, y por coincidencia, cerca de mi casa, en el norte de Londres, encontramos la iglesia en el sur de Londres. Entonces, está más cerca de lo que usted puede imaginar. Yo estaba hablando, no sé si era con Antonio, con quien que estaba yo hablando. Es que mi preocupación ya no es a dónde será el local, es quién será el hermano que va a ser usado. Esa es mi preocupación. Es como una lotería santa, ¿no? Yo estoy orando diciendo: Señor, que el hermano o la hermana que será usado por Dios venga a abrir los ojos. Mira para tu hermana: se abre el ojo, cabezón, diga. Entonces, está más cerquita, está ahí al lado, está más cerca de lo que usted puede imaginar. Amén. Una cosa es buena, Dios ya tiene preparado. Yo quiero compartir una palabra con la iglesia. Nosotros vamos a estar orando en el final por nuestro propósito. Quizá mañana o después, el grupo de oración que está orando por las madrugadas, nosotros vamos a hacer un sorteo y cada uno va a orar por alguien. Amén. Hacer un sorteo santo. Por ejemplo, yo saco un hermano, voy a orar por ese hermano en aquel día o aquella semana, y usted va a orar por otra persona. Amén. En nombre de Jesús. Entonces, si el hermano tiene dolor de cabeza, la responsabilidad es tuya. Amén. Usted va a cubrir él de oración en nombre de Jesús. Muy bien, abra su Biblia conmigo en Lucas capítulo 15, el versículo 11 adelante. El texto es un poco largo. Es la parábola del hijo pródigo. Yo quiero compartir una palabra que el Espíritu Santo ministró en mi corazón a 3 días atrás por la madrugada. El Espíritu Santo me confrontó con una pregunta. Me enseñó algo así muy especial. Y yo quiero compartir con la iglesia esa noche, una noche de enseñanza. Y me gustaría que usted permaneciese con la Biblia abierta en el Lucas capítulo 15. Si usted no sabe, Lucas capítulo 15 es el departamento de hallados y perdidos de la Biblia. Al donde se perdieron una dracma y la encontraron. Al donde perdieron una oveja y la encontraron. Al donde un padre perdió un hijo y lo encontró. Entonces es el departamento de la Biblia. Si usted pierde cualquier cosa, mira aquí en este capítulo 15 de Lucas, que usted va a encontrar ahí. Amén. Si usted se siente perdido, abra Lucas 15, que usted va a encontrar a Jesús ahí conduciendo tu vida para dentro de la voluntad de Dios. ¿Cuántos lo tienen? Lucas 15, diga amén. Versículo 11 adelante. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre les repartió los bienes. No muchos días después,
juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre a las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros, o uno de tus empleados. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en los pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, regocijémonos, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados, le preguntó: ¿qué era aquello? ¿Qué está pasando? Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar en la casa. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque ese tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Diga conmigo: esta noche yo voy a aprender a ser hijo. Amén. Aprendiendo a ser hijo. Amén. Oremos al Señor. Padre, en nombre de Jesús, queremos alabar al Señor por tu bondad y por tu misericordia, tu favor que es incomparable, tu gracia, tu bondad, Señor, que siempre está extendida sobre esta casa, sobre la vida de cada hermano y sobre cada hermana. Queremos abrir nuestro corazón delante de tu palabra y invitar al Señor para ser morada en nuestro interior, invitar al Señor para tocar en nuestro ser, invitar al Señor para entrar en nuestro corazón y llevar nosotros por tu palabra, por tu Espíritu Santo, a una comprensión bíblica de lo que es ser hijo de un Padre tan maravilloso como el Señor. Que tú puedas esta noche bendecir a cada uno de nosotros. Vengamos volver a nuestra casa sabiendo, Señor Altísimo, que tú eres un Padre perfecto, santo, justo, maravilloso, incomparable. Y que, Padre Altísimo, si alguien aquí esta noche, Padre, que por ventura aún no conozca a ti, pueda, Señor Altísimo, a través de esa palabra ser alimentado, ser tocado y ser transformado, no solo su vida, como su casa, su familia, su matrimonio, sus hijos, sus padres, sus negocios, su vida financiera. En el nombre de Jesús oramos a ti y te glorificamos para todo el siempre. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Muy bien.
Yo estaba orando al Señor y hablando con Dios. Y yo siempre hago una oración, una pre-oración antes de la oración. No son todas las veces, pero siempre me gusta hacer una pre-oración antes de la oración. La oración es basada en Romanos capítulo 8, que dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos ayuda a orar como deberíamos. Y hasta mismo se expresa delante de Dios con gemidos inexprimibles. Entonces, basado en este versículo, yo tengo la costumbre de decir: Espíritu Santo, seas bienvenido en mi vida y enséñame a hacer esta oración que voy a hacer ahora. Llévame mi vida para orar de una manera, Señor Altísimo, que yo pueda orar al Padre, al Jesucristo. Que el Señor, entonces yo siempre pido al Espíritu Santo, no todas las veces, pero que siempre pido de vez en cuando, algunas veces, algunas ocasiones, yo pido al Espíritu Santo para me conducir. Y el Espíritu Santo me empezó a llevarme a una posición de oración que, por más que yo enseño eso casi todas las semanas aquí, por más que yo predico, por más que yo vivo, entre comillas, esa realidad, y todos nosotros lo sabemos y pelo menos clamamos que vivimos esta realidad, el Espíritu Santo me llevó a posicionarme a una posición de hijo como yo nunca había estado en mi vida. Yo no tengo muchos años de creyente, pero yo tengo buenas experiencias con Dios, grandes experiencias con Dios, experiencias de cosas maravillosas, de milagros, de todo. Pero que en el medio de la oración yo me quedé por todo el tiempo de la oración, que en hecho en este día yo empecé a orar mucho antes del horario que nosotros estamos orando a las 6. Y todo el tiempo que yo me quedé en oración, yo no conseguí pedir nada a Dios, porque yo me sentí en los brazos del Padre. Fue una experiencia maravillosa para mí. Y yo terminé la oración diciendo: Señor, yo no me acuerdo de la última vez que yo me sentí de esa manera. Quizás yo era nuevo convertido y sentíame de esa manera, pero no me acuerdo de la última vez que yo me sentí tan seguro en los brazos del Padre. Yo no me acuerdo la última vez que yo me sentí tan abrazado por Dios, tan cuidado por Dios, al punto que ningún problema tenía lugar en mi mente, ninguna duda, ningún dolor, ninguna preocupación, ningún miedo, nada. Una posición tan segura que yo empecé a orar por toda la iglesia y profetizando y declarando, y yo he dicho: Señor, que todas las veces que yo orar a ti, yo pueda, antes de cualquier cosa, sentirme en esa posición. Y el Espíritu Santo automáticamente habló en mi corazón, en la palabra. Busquen la palabra, mira mi palabra. Y yo fui al libro de Hebreos, fui al libro de 1 Juan, 2, 3 Juan, 1, 2 Pedro, miré la palabra, fui a Romanos, volví a los evangelios que hablan de Jesús, principalmente Mateo capítulo 6, Lucas capítulo 11, que Jesús enseña y declara que nosotros, cuando fuimos orar, antes de todo, la primera cosa, la primera palabra que usted tiene que hablar, es Jesús enseñando. La primera palabra que tiene que salir de tu boca en la oración es: Padre nuestro que estás en el cielo. Porque si usted entra en la oración sin saber que es hijo, usted puede orar de manera muy equivocada. Si usted entra en la oración, y yo quiero que esta noche usted pueda tener una comprensión bíblica por parte del Espíritu Santo, que tú puedas ser llevado por Dios en la palabra a comprender a dónde usted está en ese momento, independiente del tiempo de creyente que somos. Déjame abrir aquí un paréntesis. Usted, cuando entrega su vida a Jesús, yo predico mucho acerca de eso. Usted, cuando entrega su vida a Jesús, usted tiene una resistencia natural a se adaptar a la nueva vida.
Eso llámase la resistencia de la carne. Por ejemplo, si usted fue traicionado por un amigo, usted va a tener en la iglesia problemas de relacionar con personas. Eso no hace de ti una persona con demonios, hace de ti una persona natural, normal, que necesita de cura. Si usted tiene el hábito de hablar mal de las personas, cuando usted viene para la iglesia, usted va a ser confrontado en esta área, no por pastor, no por los miembros, pero por la palabra de Dios, porque usted está entrando en un nuevo ambiente. Cuando un tiempo atrás nuestro hermano, que antes era homosexual y entró aquí en la iglesia y pasó aquella conversión, el hermano Marcos, él me confesó algo que me chocó delante de tantas confesiones, después de sacar los pechos, después de cortar pelo, sacar todas las prótesis que tenía y cambiar de vida. Él le dijo: pastor, cuando yo entro en la iglesia, tengo ganas de morder los hermanos, de nervios, de rabia, porque yo no estoy acostumbrado con este amor que la iglesia expresa para mí. Yo me siento como un bicho luchando contra este tipo de amor, porque no entra en mi cabeza yo ser amado, porque toda mi vida yo fui rechazado, y aquí en la iglesia la gente me ama como yo soy, como yo era y como yo voy a ser. Me ama. Yo no estoy acostumbrado con eso, al punto que él pidió perdón. Él sintió de pedir perdón para muchos hermanos personalmente, porque hermanos venían a abrazar a él y él empurraba a los hermanos como hasta vivir un proceso de conversión. Si usted tuvo una infancia afectada por un hogar desequilibrado, si usted tuvo una infancia afectada por un padre ausente, es muy probable, estamos hablando de psicología, es muy probable que usted no va a tratar a Dios como un padre como usted debía tratar. Esto no es culpa de Dios, no es culpa tuya, es una cuestión de adaptación a una nueva realidad de vida. ¿Están conmigo? Díganme. Amén. Es el mismo caso que se pasa a una persona que fue criada por madre soltera, o que fue decepcionada por un marido, por un novio, que perdió la confianza, fue traicionado, decepcionada por una persona en la imagen de hombre. Todos los hombres no sonar como amenaza, porque en el subconsciente fue la persona hombre, no el nombre Juan, Pedro, Tiago, no. El hombre es que causó un efecto. O sea, y cuando venimos al evangelio, yo crecí sin padre. Por más que yo tengo padre, mi padre siempre estuvo ausente de mi vida. Y a lo largo de mi vida cristiana es natural, y yo lucho mucho hasta hoy para ser un padre presente, porque la escuela que yo aprendí en la vida no fue una escuela de un padre presente, fue de un padre ausente. Entonces yo me esfuerzo por la posición de padre que soy y la conciencia bíblica de un papel correcto que un padre tiene que hacer, de hacer lo más presente posible en la vida de mis hijos. Mi esfuerzo para llevar a mi hijo en el fútbol, mi esfuerzo para acompañar a mi hija. Tenga que cuidar, que ya está pegado de ella. Mi esfuerzo para hacer el máximo, pero ¿quién sabe que estoy hablando aquí? Es difícil, es muy difícil. Por el mismo lado, una hija o un hijo que creció sin una madre o sin un padre independiente, cuando usted es insertado en la familia de Dios, automáticamente usted va a vivir una nueva realidad. Automáticamente usted va a vivir una nueva realidad de vida, de un padre que te ama, que te comprende. Quero ver aqui um exemplo muito clássico, que muito provavelmente você já passou por isso. Nós crescemos escuchando que Deus castiga, Deus te pega. Se você mentir, Deus te vai matar. Se você crescemos com isso. Ou então, tu padre quando chegava vai contar a ele e ele vai te pegar hasta
tu madre, yo voy a contar para el maestro, para el profesor. Crecemos con eso en la cabeza y diseñamos en nuestro subconsciente un Dios malo, duro, que si usted se equivocar, Ele vai te pegar e não vai te perdonar. Y crecemos con eso. Por más que tengamos un Dios maravilloso, en nuestro subconsciente tratamos nosotros mismos como un Dios malo, duro y severo en nuestras vidas. Y cuando nosotros venimos a la iglesia y muchas personas no viven los privilegios de ser un hijo de Dios, los beneficios de ser hijos de Dios, porque no se sienten dignos suficiente para pedir a Dios, porque saben que no van a merecer. ¿Es así o no es? Y muchas veces nosotros pisamos la bola, como hablamos en el Brasil, resbalamos nuestro pé, hacemos cosas equivocadas o muchas veces conscientes, pecados, y venimos a la iglesia diciendo, o no venimos diciendo, yo no entro más en la iglesia porque Dios no me perdonará. Yo no voy a esa porque sé que Dios no me va a perdonar. Y muchas veces ni oramos. Y hay personas aquí que yo sé que pasan por eso. Hay personas aquí que dicen, yo no voy a desaparecer, yo no voy más a acompañar. Y tienen esta lucha constante porque no comprenden que una vez hijo, para siempre hijo. Aleluya. Es la palabra de Dios. Comprenda, una vez hijo, para siempre hijo. Este texto bíblico es un texto que yo me identifiqué mucho en mi vida, porque cuenta la historia de un hijo que hizo todo de malo que alguien podría hacer en su vida. Todo. Porque usted piensa en el peor de los pecados, este hijo hizo, llamado el pródigo. Pero este hijo un día decide volver, y él no se sentía digno de ser llamado de hijo. Él ha dicho, yo volveré y yo voy a volver como un empleado de mi padre, porque los empleados de mi padre tienen más comida do que yo. Y él hasta ensaya una oración: Padre, pequé contra ti, contra los cielos, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces dame un trabajo en tu hacienda para que yo no venga a pasar hambre. Pero que cuando él llega delante del padre, cuando él habla, Padre, ya no soy digno de ser llamado mi hijo, el padre no permite él continuar la oración y grita: hey, traigan aquí ahora una ropa nueva para él, traigan un anillo para él y ponga las sandalias en sus pies y mate el becerro cebado, porque mi hijo que estaba muerto volvió. El hijo, por más que estaba fuera, nunca dejó de ser hijo. El hijo, porque si Dios borrase del registro civil del cielo el nombre de todos nosotros que fuéramos parar cuidando de cerdos en la vida, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Esa es una realidad. Pero Dios nos amó de tal manera que dio a nosotros, entregó su propio hijo unigénito para morir por la humanidad, para perdón de nuestros pecados. Y es eso que me encanta, no es por tus obras. ¿Quién firmó el registro civil de tu nacimiento en la eternidad? No fue manos de esta tierra, fue la mano de un Dios poderoso. Y Él, cuando firma, Él no vuelve atrás. No es hombre para que minta, y ni el hijo del hombre para que se arrepinta. Una vez que Dios hace, está hecho sobre tu vida. Mira para tu hermano y diga: si no hay para dónde huir. Y la historia es una parábola que cuenta la historia de dos hijos. ¿Cuántos hijos? Dos. Es interesante que hay un contraste entre los dos hijos. El hijo menor, que es llamado de pródigo, conocía al padre, pero no conocía a sí mismo. Y yo voy a explicar por qué que él conocía al padre. Por muchas pruebas, pero él conocía al padre, pero no conocía a él mismo. Ya el otro hijo, el mayor, que se quedó en casa y se quedó enfadado porque el menor había retornado, él no conocía al padre, no sabía qué su padre podría hacer, y por eso no vivía como hijo. Aunque era hijo, no vivía como hijo, vivía como un empleado dentro de la casa. Y esa noche es muy probable que hay
las dos clases aquí de hijos. Hijos que conocen al Padre y no viven como hijos, viven como empleados. Y hijos que no conocen al Padre y viven de manera sin vivir los beneficios de Dios. Entonces esta noche vamos a tener una clase aprendiendo a ser hijo. Amén. Aprendiendo a ser. ¿Cuántos padres hay aquí? Padres y madres. Muy bien. Yo escuché, bueno, consiguieron matar una mitad, prender la otra mitad de los terroristas en Francia. Y uno de los hermanos que no participó de nada, inclusive fue entrevistado por Sky News, por BBC, por CNN y todo. Él le dicho, pidiendo que su hermano volviese, se entregase y tal, que no está de acuerdo, tal. Y él habló una cosa muy interesante, que yo ya hablé aquí en la iglesia. Él habló así: quiero que el mundo sepa que yo no estoy de acuerdo con las actitudes de mi hermano, y que mi hermano tiene una madre en casa que está sufriendo por él, y él continúa siendo hijo de ella. Es muy pesado eso. Por más malo, por más equivocado, por más crímenes que he cometido, él continúa siendo hijo de ella. Nadie y nada va a arrancar del corazón de ella el amor por su hijo. Por más que ella venga a acompañar la muerte de su hijo por cualquier ataque, cualquier cosa, represalia, retaliación contra su hijo, ella va a ver su hijo morir amando a su hijo. Y Dios ama a nosotros independiente de lo que usted hace. Por eso que Dios entrega nada de este mundo, entrega del cielo Jesucristo para poder resgatar tu vida de ese mundo y te hacer una nueva criatura. Entonces, yo quiero acompañar con vosotros aquí en este texto. Dice la palabra de Dios a partir del versículo 11, que también un hijo, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Ahí dice la Biblia que el menor de los hijos llegó a su padre y dijo: padre, dame la parte que me toca, que me corresponde. Y el padre inmediatamente repartió los bienes. Diga conmigo: en la misma hora el padre respondió. Por eso que yo hablo que el hijo menor conocía al padre, porque el hijo menor sabía que si él pedía, el padre daba. El hijo menor sabía, y si usted mirar bien, el hijo mayor nunca pidió al padre, siendo que tenía derecho todos los días. Y el padre tuvo que hablar con él diciendo: hijo, todo que yo tengo es tuyo. El problema es que usted nunca pidió. El problema es que usted nunca disfrutó de la posición a donde usted está. El problema es que usted siempre se vio a usted mismo un empleado menos do que un hijo. Y el hijo, que aunque no quería tener compromiso, no tenía experiencia, podríamos intentar aquí un montón de justificativas, pero que vamos a llegar aquí al nervio de la situación. Él sabía, conociendo a su padre, que si él pidiera, el padre daba. Si él abriese la boca y presentase el deseo de su corazón, el padre daba. Siempre predicamos aquí en la casa de Dios que hay muchas oraciones que Dios no contesta, y es verdad, eso es bíblico. Pero que si usted es hijo en la casa, está escrito: si vosotros están en mí y mis palabras están en vosotros, pediréis todo lo que queréis y el Padre vos responderá. Amén. Está escrito en la palabra. Si usted es hijo, todas las veces que usted pega a la puerta va a ser. Todas las veces que usted pedí, usted recibir. Todas las veces que usted busca, usted encontrar. Está escrito. Y el Señor aún va adelante. En Lucas capítulo 11 todo está escrito eso. En Mateo capítulo 7 está escrito diciendo: si vosotros como padres, si vuestro hijo pedir comida, vosotros nunca van a dar algo, una serpiente o una piedra, cuanto más vuestro Padre Celestial. Jesús hace una comparación. Si vosotros sabéis dar cosas buenas, buenas dádivas, buenos regalos, cuanto más vuestro Padre Espiritual no va a dar a vosotros. Entonces Jesús incentiva a nosotros, motiva a nosotros, direcciona en la palabra, enseña a nosotros. Aprenda a pedir al Padre. Estaba en esta conferencia última hora recién en Londres, y Pastor Aloysio, no sé si comenté esto aquí,
que tiene cerca ahí de 150.000 miembros en todo el mundo su iglesia. Solo en Brasil tiene ahí cerca de 90.000. Y es normal los líderes, la gente preguntar a él: ¿cómo que usted consiguió llegar a una iglesia tan grande como esa? ¿Cómo que usted consiguió llegar a una iglesia, a una denominación, a tantos líderes, tantos miembros en todo el mundo de esta manera? Y le he dicho: yo pido a Dios. Yo pido a Dios. Y mire algo aquí, hermano. Yo estaba hablando, no sé, con Lohani, con Lena, aquí en el domingo final del culto, aquí pasado. Yo estaba diciendo que la oración de una persona que vive en una hacienda pobre, en el campo, nunca tuvo la oportunidad de tener un coche nuevo, una persona que vive en una vida muy limitada, ¿usted cree que la oración que hace esta persona es la misma oración que hace una persona que vive iba a hablar Manhattan, ¿cómo llama ahí? En la City de Londres, a donde están los más millonarios de todo el mundo, a donde viven coches nuevos, cambia de coche cada mes, viaja de avión propio? ¿Usted cree que la oración de una persona que vive en el campo es la misma oración, la misma petición de alguien que vive en un edificio gigante? ¿Sí o no? Sí. Jamás. Porque la realidad es diferente. Entonces, ¿cuál es la diferencia de Dios contestar uno a lo otro? Es porque los dos tienen visiones diferentes para ellos mismos. Yo estoy poniendo extremos materiales aquí, pero déjame poner delante de usted, ¿y por qué que Dios, en el lugar que usted pedir: Señor, añade €1 más en mi sueldo por mes, por favor? Añade, Señor Altísimo, 1 horita más por semana. Esta es la oración que algunos lo hacen. ¿O estoy mintiendo? Señor, 1 eurocito más ya es suficiente para mí. Mientras otros están diciendo: Señor, abre una puerta de una empresa para mí. Dame una oportunidad para ser empresario en esta tierra. Dame la oportunidad de yo abrir una empresa. ¿Cuál es la diferencia del Dios de los dos? Ninguna. ¿Pero cuál es la diferencia de los dos? Una realidad diferente. Uno piensa: yo no soy digno de pedir, y el otro habla diciendo: yo tengo un Padre que tiene todo para entregar mi vida. Diga conmigo: esta noche yo voy a aprender a ser hijo. ¿Por qué? Yo tengo una cosa conmigo, es personal, es mía, que yo puedo todas las cosas en aquel que me fortalece. Está en la palabra. Si usted quiere usar, está disponible para cualquier uno usar. Yo uso para mi vida. Entonces yo pido a Dios: yo quiero invitar para la inauguración del nuevo templo. Quizás no, porque no va a estar preparado. No sé, quizás va a estar preparado. Pero en un año, cuando esté preparado, va a ser una gran fiesta. Yo voy a enviar una carta para el presidente Mas. Está aquí. Yo voy a enviar, yo no tengo miedo. Si no quiere venir, problema de él, pedir la petición. Pero que yo voy a enviar para gobernantes, para líderes, para saber la excelencia de Dios cuando un pueblo se reúne para recibir favor de Dios. Nosotros vamos a tener una fiesta ahora en marzo, y nuestra pastora va a enviar una carta, pastora Kenny, en Londres, no aquí, en Londres, va a enviar una carta para la reina Elizabeth comparecer a la fiesta de nuestra iglesia. Porque nosotros ya enviamos a Boris, que es el alcalde, y él vino. Ya enviamos a los diputados, ellos vinieron. Ya enviamos al primer ministro, ellos vinieron. ¿Y por qué la reina no puede venir? Que yo quiero decir a usted, hermano, es que nosotros no disfrutamos más porque vivimos muchas veces como el hijo que se quedó en casa. Nosotros no disfrutamos más porque estamos acostumbrados a oír de la vida a través de los padres, de un marido, de una esposa, de los amigos, del gobierno, decir que usted no tiene derecho, y bloquea nuestra fe. ¿Y por qué que yo no puedo tomar la palabra de Dios y decir: Señor, si está escrito, yo quiero para mi vida? Si ¿están me comprendiendo? Dígame, hermanos. Si está escrito, ¿por qué que yo no puedo pedir? La diferencia entre el primer hijo y el segundo hijo, el hijo menor que se marchó, es que el hijo menor sabía que si él pidiera al padre, aunque él no usó de manera correcta,
aunque dice la palabra de Dios, mal usó lo que Dios había dado a él, pero él tuvo la osadía de pedir. Él tuvo la osadía, porque nosotros vamos a llegar aquí a la pregunta que usted está haciendo en su cabeza. Entonces, ¿por qué Dios da? Vamos a responder eso también. Él tuvo la osadía de llegar y decir así: Señor, como yo oro por todos mis hijos, y yo quiero incentivar, motivar a las hermanas solteras y los hermanos solteros, cuando for orar por tu marido, por tu esposo, bota para quebrar. No ahorres, hermano. Ponga cosa grande. Sí. Mis hijos nunca van a necesitar coger dinero prestado. Ellos nunca van a necesitar, porque yo estoy pidiendo cosas grandes, con casa própria, todo pronto, todo listo. Yo no quiero dolor de cabeza financiera en mi vida. Estoy pidiendo. Me acuerdo de una hermana llamada Kenia, que era una cantante que tenía una iglesia que congregamos en Londres. Yo me acuerdo que ella, un día hablando con nosotros en una reunión, y ella habló así: Pastor Alisson, usted sabía que yo nunca fui al dentista. Tengo 30 y pocos años de edad y yo nunca fui al dentista. Nunca fue necesario, porque mi padre me enseñó a orar todos los días por mis dientes. Ela habló: mira, si usted mirar, no hay caries, que habla también en castellano, caries, no hay ninguna caries en mí. Nunca fue necesario, nunca tuve dolor de dientes. Mis dientes son rectos, cayeron en el tiempo correcto, no nació un fuera, otro fuera, todo de manera correcta. Y nosotros no disfrutamos, porque estamos preocupados con cosas tan pequeñitas y somos bloqueados, porque escuchamos palabras de que usted no puede, que usted no debe, que usted no merece. ¿Para qué perder tiempo con eso? Yo quiero y voy a ver, estoy orando para Dios levantar una iglesia violenta, nerviosa en la oración, que nosotros vamos a orar y vamos a pedir, y usted va a vivir milagros y milagros de Dios, vitórias e vitórias de Dios. Dios va a traer en tu mano, porque tú tienes un Padre que cuida de tu vida. Tú tienes un Padre que te ama. Tú tienes un Padre que cuida de ti mejor do que tu padre cuidaba. Tú puedes tener el mejor marido del mundo, pero él nunca va a se comparar con un Padre que te ama. Tú puedes tener todas las opciones de la tierra, pero tiene un Padre que va de encuentro a tu vida a cualquier lugar y diciendo: hijito, hijita querida, pida que yo voy a dar a usted. La diferencia entre un hijo y un empleado es que el hijo conoce al Padre. Por otro lado, aquel que no conoce y vive como un empleado, por más que él está en la casa, por más que él está todos los días con el Padre, él mira al Padre así temblando. Si usted mira la historia, como nosotros hemos leído aquí, después llega en casa y lee con más cariño, con más cuidado. El padre llega para el hijo que no quería entrar en la casa, enfadado porque el hermano había retornado. Él dice: ¿por qué tú no entras? No, porque yo trabajo todos los días para ti. Él está diciendo: yo soy empleado tuyo, nunca falté con una palabra tuya. Todo que tú me pides yo hago, nunca me equivoqué. Y eso, usted nunca me dio un cabrito para comer con mis amigos. Está en la Biblia. Es porque él nunca pidió. Él nunca pidió. Él nunca teve la osadía de llegar y decir: Señor, dame, dame. Aquí entra, claro, no vamos a entrar en este camino, la motivación del corazón. Si usted pide para enseñar al hermano de la derecha o de la izquierda que usted tiene más, tranquilo que Dios no va a te entregar. Si usted pedir algo que el hermano ya tiene, tan tranquilo que Dios tampoco va a te contestar. Quite el ojo del marido de la hermana. Si usted pide el trabajo del hermano, no pide que Dios no va a te dar. O que es tuyo, es tuyo. O que está diseñado para ti es tuyo. Y se acuerde, hermano, Dios nunca cambió. Dios es el mismo ayer, hoy, para siempre. Y antes de Dios criar a Adán, Dios primero crió la provisión. Cuando Adán fue creado, y la primera hambre que Adán tenía, la comida ya estaba preparada. Comprende ese principio. Antes de Adán tener necesidad de una sombra, Dios ya había creado una sombra para él. Antes de usted sentir necesidad, la respuesta ya está disponible. Entonces, a partir de hoy, pida. Tenga la osadía de hablar con tu padre. Necesito de que Dios me bendiga mi matrimonio. Ore por el matrimonio. Necesito que Dios me bendiga los documentos. Ore por los documentos. Necesito y haga fe en Dios. Ya recibió tantas cosas negativas. El peor ya pasó. Pida lo mejor de Dios.
dado, dé un paso donde nadie ha dado hasta hoy. Que usted va a empezar a decir, pastor, quiero contar el testimonio. Mira, dijeron para mí toda mi vida que no era posible. Porque hay personas que vivieron eso aquí. Personas que recientemente una hermana pidió el micrófono para contar el testimonio, que por tantos años en su vida ya habían denegado toda la seguridad social, nunca iba a pagar, no tenía derecho de nada, y de repente yo hablé una palabra aquí un domingo diciendo, dentro de 15 días Dios va a liberar algo sobre la vida de alguien aquí y tal. Eso fue del domingo. El lunes por la mañana le recibió un llamado del abogado diciendo, usted puede venir que usted va a recibir. 15 años, no sé, no, 5 años parado sin recibir. ¿Qué es eso, hermano? Es un Dios que entra donde el hombre no puede entrar. Amén. Que firma lo que el abogado no puede firmar, que abre lo que el hombre no puede abrir, que cierra lo que el hombre no puede cerrar, que toma tu mano y te da la fuerza que tú necesitas para llegar a la posición de la victoria. Amén. Diga conmigo, yo soy hijo. Dígalo fuerte, diga, yo soy hijo. Yo no soy empleado. Amén. Amén. Ore, pida a Dios, Dios cambia todo, Dios entrega la victoria. Segundo punto. Yo entré en un conflicto con el Espíritu me llevó a contestar eso aquí. Yo creo que lo que Dios entrega a nosotros es siempre permanente. Dios nunca te entrega algo para se perder dentro de 2 semanas. Lo que Dios entrega es ¿o qué? Es permanente. Si Dios te da un matrimonio para acabar dentro de 2 años, ¿verdad? Para permanecer. Si Dios te bendice con algo, puedes estar seguro que es algo permanente. Aunque hay circunstancias que Dios entrega algo temporario, pero las bendiciones de Dios tienen la característica de no permitir al diablo robar. Y tiene la palabra de Dios que Dios entregó en la posición de Padre, que es una alegoría, es una parábola. Dios representado por el Padre, los 2 hijos, los 2 tipos de creyentes en la iglesia. El Padre le llama al Hijo y habla, te voy a dar, y entregó todos los bienes. Pasado algunos días, Él entregó los bienes que le tocaban. Pasado algunos días, corrió todo lo que tenía. Y el versículo que me llama la atención es el versículo 13 de la palabra. No muchos días, juntando todo que era suyo, partió de la casa del Padre. Después, juntando todo el hijo menor, o que era suyo, juntó todo lo que era de él y partió para la casa muy lejos. Marchó de la casa del Padre. Entonces, 3 puntos aquí para comprender por qué que el hijo pródigo perdió todo lo que tenía. Quizá esta noche Dios va a contestar la oración de alguien aquí diciendo, Señor, porque todo lo que yo recibo se pierde. Todo lo que yo tengo en mis manos se marcha. Todo lo que parece que yo celebro, tiempos después yo estoy perdiendo, que es la realidad de un hijo que recibe bendición de Dios y se marcha de casa. 3 lecciones, 3 explicaciones por qué que el hijo pródigo perdió todo. Primero, diga conmigo, todo que desconectamos de Dios tiene fecha de caducidad para se acabar. Todo que usted tiene en Dios permanece, pero todo que usted desconecta de Dios tiene fecha de caducidad para acabar en tu vida. Empieza una contagem regresiva, una cuenta atrás con fecha para acabar. Si usted mirar todas las personas de la Biblia que decidieron coger o que Dios le daba a él y se apartar de la casa de Dios, tiene fecha para acabar y terminaron todo. Sea relacionamiento, sea matrimonio, sea trabajo, sea negocios, sea familia, sea cualquier cosa. Si Dios pone en tus manos, Dios no pone en tu mano para usted salir de la protección de Él. Todo que desconectamos de Dios, estamos desconectando de la fuente de la vida. Dios es aquel que bendice nuestra vida para permanecer la bendición sobre nosotros. Y aquí entra un tema que muchos creyentes hablan, pastor, no hable de eso. Yo hablo porque enseñanza bíblica y la iglesia necesita aprender acerca de eso. La palabra de Dios habla que cuando Dios habla, traer todos los diezmos a la casa del Señor, traer el diezmo a la casa del Señor, porque el diezmo es el reconocimiento de que es Dios que está bendiciendo tu vida con algo.
Cuando yo trago el diezmo, estoy cogiendo la parte que toca a Dios y diciendo: Señor, aquí es la parte tuya que usted me entregó en mi casa. El hijo guarda, porque el diezmo no es para multiplicar cosas en tu vida, aunque predican acerca de eso. Diezmo es para preservar lo que Dios te da. Está en la Biblia. Y hacer prueba de mí, si yo no rechazar el devorador, el migrador y el enemigo que viene para destrozar lo que existe. ¿Por qué que la vida de muchas personas se acaba? Tienen trabajos buenos y nunca fluye. Y personas que tienen una vida sencilla, un trabajo que no es de mucha plata, y son personas que prosperan, porque son personas que lo que tienen, Dios está con él. Él firma el contrato con Dios. Es interesante que mientras lo que tenemos está en las manos de Dios, siempre va a permanecer. Pero que nosotros quitamos de la mano de Dios. Y entienda que no se acabó lo que Dios había dado al hijo pródigo. Solo se acabó después que él salió de la casa, después que salió de la presencia de Dios, después que salió de la protección de Dios. Cuando nosotros quebramos la alianza con Dios en cualquier área, al principio parece que está funcionando, pero que tiene fecha y hora para acabar. Ay, voy a un matrimonio aquí del mundo, voy para una boda del mundo, voy aquí teniendo un relacionamiento del mundo, como el mundo quiere, no estoy preocupado. Cuenta los días que va a acabar. No ponga tus sentimientos en los lugares que Dios no está. No ponga tus finanzas en cosas que Dios no está. Consagre a Dios todo o que Dios pone en tus manos. ¿Están conmigo? Dígame amén. Segunda razón por qué el hijo pródigo perdió todo. Diga conmigo: es el aire de la casa que preserva los bienes de Dios. Dice la palabra de Dios que después que él se marchó, había perdido todo, malgastado todo, y vino una hambre. ¿Vino qué? Hambre. Yo me quedé preguntando, ¿cuántas hambres, Patrick, el hijo pródigo enfrentó sin saber que estaba pasando hambre? Pero el hecho de estar en la casa del padre, él ni sentía la hambre. ¿Están comprendiendo? Dígame conmigo. Tenemos 3 hijos. Si vosotros tienen 2, va a venir 5 uno más. Los 2 que tienen. Fabrício, ¿usted pasa lucha financiera de vez en cuando? Sí. Gabriela sabe. Luke sabe. No sabe. ¿Ya imaginó cuántas veces el hecho de tu ser hijo en la casa del padre, el padre no permitió las crisis tocar tu vida? Amén. Pero que la primera hambre, la primera crisis que él pasó fuera de casa, él perdió todo. ¿Están comprendiendo? Dígame. Amén. Usted necesita comprender que hijo en la casa del padre tiene un padre que guarda la casa. Amén. Tu papel está en la casa. Dígame conmigo: mi papel está en la casa. Si usted está en la casa está protegida por un Dios que puede todas las cosas. Amén. Fue el problema de él levar para afuera que perdió todo. Y yo me quedo preguntando, yo tengo una manía, un hábito de hacer una oración por las cosas que yo no veo. Señor, te doy gracias por los accidentes que yo ni sé que el Señor me libró. Señor, te doy gracias por las enfermedades que ni soñé que el Señor me había librado en la vida. Porque nosotros celebramos a Dios por las cosas que vemos y las cosas que el Padre ni permitió pasar por tu cabeza, te guardando como un padre guarda el hijo. Un buen padre es un padre que preserva el corazón del hijo de los problemas exteriores. ¿Están conmigo? Dígame. Tú tienes un padre que te ama, sabe hasta cuándo. Y lo que Dios permitió afectar tu vida es porque Dios sabía de que de alguna manera Dios iba a usar esta circunstancia para bendecir tu vida. ¿Están conmigo? Dígame. La primera crisis que le pasó fuera de casa, y yo me quedé pensando aquí conmigo. Este chico ya tenía edad de salir para fiesta, ya tenía edad, pelo menos 18 años tenía. Amén. Para presentar el DNI antes de entrar en la discoteca. Porque dice la palabra de Dios que fue para fiestas y mujeres y todo. Entonces, él malgastó todas las cosas. Pero imagina, toda su vida, mientras él estaba en la casa, él nunca pasó por una hambre. Él nunca fue tocado por nada, porque tiene un padre que guarda la vida de él. Tú tienes un Dios que cuida de ti.
Por isso que o Senhor Jesus habla assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão. Porque tu papel é ser hijo en la casa del Padre, es descansar. ¿Cuántos aquí se acuerdan? Sé que no es una realidad para todos, para ir de vacaciones a la casa del Padre, de la Madre, así? ¿Cuántos les gustan estas cosas? Dígame conmigo. Amén. Ir ahí. Usted se preocupe en hacer la compra del supermercado. Vamos a ser sinceros. Por más que quizá el padre tenga limitaciones financieras, que usted se preocupa, pero que en general usted va y usted se preocupa. ¿Quién preocupa más? ¿El padre o el hijo? El padre. Porque es natural del padre proteger el hijo. Es natural del padre sustentar el hijo. Es natural. Quien está más preocupado con tu victoria es tu padre que ama tu vida. El problema es que nosotros queremos arreglar con nuestras manos. ¿Sabe por qué la lucha que el diablo más tiene contra la vida del creyente es impedir que usted sea hijo en la casa? Él va a hacer de todo para usted se arreglar con todo. Va a hacer de todo, va a te ocupar al máximo. Que sea con trabajo, con ocupaciones, con preocupación, para desaparecer de la casa. Porque en la casa usted tiene todo. Pero fuera de la casa usted va a hacer de todo. Continúa hijo, pero que tiene que hacer por tus manos. Aquí tiene la diferencia de hijo